Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a predicar la palabra del Señor una vez más. El tema de hoy es la ventana de Overton. La ventana de Overton. Acompáñenme a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Dice así: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y sigue la historia, ¿no? Cuando Dios le da la sentencia de muerte. Muy bien, Génesis, la ventana de Overton es el tema de hoy. En la actualidad o en la actual sociedad de la tolerancia absoluta, porque estamos en la sociedad de la tolerancia absoluta, que carece de verdades absolutas, o mejor dicho, no desea estas verdades absolutas, por tanto no tiene una clara visión entre el bien y el mal. Existe una técnica que, aprovechándose de esto, permite cambiar la actitud de la gente de algo inaceptable a perfectamente aceptable a través de ciertas técnicas de manipulación llamadas la ventana de Overton. Esta técnica, llamada la ventana de Overton, consiste en una secuencia concreta de acciones con el fin de conseguir el resultado deseado. Obviamente todo esto sucede sin que la gente se dé cuenta. Los políticos, Overton era un político que se dio cuenta que generalmente los líderes utilizan esta técnica llamada la ventana de Overton para conseguir metas y, sobre todo, como decía, cambiar algo inaceptable en algo totalmente aceptable. Obviamente que Overton no pensaba en Génesis 3, pero se acerca mucho a lo que la serpiente de Génesis 3 nos ha venido diciendo a la humanidad para introducir las ideas más descabelladas. Según las técnicas de la ventana de Overton, se necesitan ciertas etapas para legalizar una idea o acción sumamente inaceptable y volverla aceptable, popular y aún legal. En este caso veremos el tema de la pedofilia y su paralelo de engaño a través de Génesis 3. Así que en este tiempo veremos 5 etapas que tiene la ventana de Overton o que utilizan en la ventana de Overton para cambiar toda una sociedad o hacer una reingeniería de la sociedad, cambiar su conducta, sus valores, etc. Entonces arrancamos. 5 etapas de la ventana de Overton que usan la gente de poder, los políticos. La primera etapa es pasar de lo impensable a lo revolucionario, de lo impensable a lo revolucionario. Versículo 1, la serpiente le decía a Eva: ¿con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto? Era impensable que Adán y Eva pudieran reflexionar siquiera en desobedecer la orden de Dios, de su amado Dios que los protegía, etc. Pero aquí la serpiente pasa de algo impensable como desobedecer a Dios a algo revolucionario, algo novedoso que se puede hacer. Obviamente, actualmente la cuestión de la legalización de la pedofilia se encuentra en el nivel más bajo de aceptación en la ventana de posibilidades de Overton, ya que la sociedad lo considera como un fenómeno absurdo o impensable hablar de pedofilia. Para la sociedad, hablar de la pedofilia hasta hace poco era un tabú. Pero aquí viene la etapa de lo impensable a lo revolucionario, haciendo que se hable del tema. No importa el polvo que se levante al hablar del tema de la pedofilia, con tal de que quede impregnado en la mente de la gente. Entonces, en la primera etapa de la ventana de Overton, para tú cambiar
algo inaceptable, una conducta inaceptable, una acción inaceptable en algo aceptable, lo primero es pasar de lo impensable a lo revolucionario. Entonces, para esto se tiene que romper el tabú, empezando a hablar de él. Se pretende sacar del tabú. ¿Qué es el tabú? El tabú son aquellas conductas, acciones o expresiones que son por el sentido común prohibidas de hablar. O sea, se toma por sentado que no se debe hablar de eso porque es algo impensable. Entonces, pero la técnica de la ventana de Overton consiste en romper ese tabú y empezar a hablar de él. Empezar a hablar de él, de lo que se quiere implantar, algo de lo que nadie hablaría, porque implícitamente está establecido que no es necesario hablar de ello. Entonces se empieza a hablar sobre el tema, como la ideología de género, el aborto y en este caso la pedofilia. Escucha bien, TEDx, o sea, TEDx, TEDx, es una organización estadounidense dedicada a las ideas dignas de difundir entre comillas. Hasta aquí las charlas de TEDx de esta organización fueron vistas 400 millones de veces y traducidas a 80 idiomas. En esta organización sacaron el tabú de la pedofilia. Ahí está colgado en internet. Después de que cuelgue la prédica voy a poner ahí la dirección. En esta conferencia de TEDx sacaron el tema de la pedofilia, queriéndola normalizar en su discurso, porque para aceptar la pedofilia, como en este caso, primero hay que hablar abiertamente y sin tabúes. Otra forma de hablar de la pedofilia es a través de grupos de pedófilos como Mambla y MAP. MAP significa persona atraída por menores. Ellos dicen al respecto. Mambla hace aproximadamente 10 años dijo así: probablemente pasarán décadas hasta que en esta sociedad se pueda hablar con franqueza y sin histrionismos de niños y sexo. Hablando de la pedofilia, el grupo MAP dijo: nuestra orientación sexual, miren el eufemismo que utilizan para pedofilia, nuestra orientación sexual debería ser aceptada por la sociedad. Puedes tener 40 años y enamorarte de una niña de 12 añitos. Mientras no cometas delitos, puedes estar en completa libertad y expresarte como dicte tu corazón. Este grupo de pedófilos MAP, el 25 de abril buscó declarar esta fecha como el Día Internacional del Orgullo Pedófilo. Y tienen 3 objetivos, dicen: ser aceptados socialmente en el mundo, que la Organización Mundial de la Salud remueva la pedofilia de su lista de trastornos mentales y ser incluidos dentro del movimiento LGTBQ. Y aquí empieza, para poner un ejemplo, la técnica de la ventana de Overton. Empezar antes, hace algunos años, era impensable hablar de la pedofilia, pues ya se trajo a colación. Desde este medio de comunicación TEDx hasta los grupos pedófilos a nivel mundial. Así que hace rato ya tenemos el tema impensable sobre el tapete. En el caso de Génesis, la serpiente toca el tema tabú de Eva. Dios le había dicho: de este árbol no comas, era un tema tabú, eso ya estaba zanjado, de eso no se debía hablar ni se podía cuestionar a Dios. Pero muy sutilmente la serpiente le dice: ¿con que Dios os ha dicho? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? No tomar del fruto del árbol era un tema tabú, algo absurdo e impensable de comerlo. Pues era Dios quien les había dicho a Adán y a Eva que no lo hagan. Algo se tenía, pero la serpiente sabía que si se hablaba solamente el tema, si se tocaba solamente el tema, intrínsecamente malo, se podía dar bastante posibilidad de que se practique, como el caso de la pedofilia. Entonces, en esta primera etapa de la ventana de Overton, de pasar de lo impensable a lo revolucionario, lo primero que se tiene que hacer para cambiar una conducta humana de la sociedad es hablar el tema tabú. Una vez que se rompe el tabú, se le da el matiz académico o científico a esta idea o acción impensable, pues para los científicos normalmente no hay temas tabúes. Para esto el grupo de científicos debe elaborar un simposio etnológico de etnias sobre rituales exóticos de ciertas tribus donde ignorantemente practicaban la pedofilia, discutir la historia del tema de estudio y obtener declaraciones autorizadas, entre comillas, de científicos autorizados sobre la pedofilia. De esta manera se garantiza así la transición
de la actitud negativa e intransigente que se tiene para con la pedofilia a una actitud más transigente para con la pedofilia, porque se le está dando un supuestamente rigor académico, un enfoque científico. En Text que les comento, en esta organización sale una mujer tratando de normalizar la pedofilia y empieza a citar supuestos estudios científicos señalando que la pedofilia es simplemente una orientación sexual, que el pedófilo no tiene la culpa de nacer con esos sentimientos, que los pedófilos no son necesariamente abusadores, aunque nunca mencionó obviamente tales estudios esta persona. El darles el matiz científico ya cambia las reglas del juego. Lo mismo con la homosexualidad, fue sacada del título de enfermedad mental, no por ningún estudio científico, ojo, sino por votación. Es la primera vez que se sacaba una enfermedad del manual de psiquiatría como enfermedad por votación y no por un estudio científico. Pero obviamente, en el caso de la homosexualidad, alegan que como la Organización Mundial, o mejor dicho, como el manual de psiquiatría americana ya ha sacado de enfermedad mental la homosexualismo, entonces implícitamente están diciendo que los científicos avalan esa práctica. Entonces, en la ventana de Overton pasas a hablar del tabú, pasas a darle un matiz científico. En el caso de Génesis, la serpiente de la misma manera le da un toque científico, es decir, racional a la confianza y a la fe de Eva para llevar a cabo el engaño. Y le dice, Génesis 3:4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que aquí viene la racionalización o el matiz científico, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ciencia le está diciendo. No te preocupes, acá yo soy un científico y te puedo explicar que lo que te estoy proponiendo, tienes que asumirlo y tienes que aceptarlo y tienes que hablarlo porque es científico y es un científico quien te lo dice. Entonces, y otra parte, en esta etapa de pasar de lo impensable a lo revolucionario, la idea es personalizar o humanizar, la idea es humanizar este pensamiento de la pedofilia para hacerlo menos chocante. Es decir, no solamente le doy un matiz científico, sino que hay que crear algún grupo radical, algún grupo de pedófilos o lanzar el tema en un medio altamente visto como Netflix, por ejemplo. ¿Ustedes han visto la película de Netflix llamada Cuties? Esa película de toque, ni siquiera toque, es una película abiertamente pedófila. Creo que no voy a entrar mucho en detalles, donde sale un grupo de niñas bailando ni sensualmente, eróticamente, delante de un hombre para que las contraten. Yo con mi esposa vi el tráiler que lo publicaron en Francia y nomás nos quedaron ganas de ver eso. Era demasiado explícito el erotismo sexual en estas menores de 10 o 11 años, creo que era. Entonces, ¿por qué están haciendo esto? Porque hablando seriamente, la pedofilia se quiere normalizar. Y ya no los están diciendo, ya están dando un matiz científico a través de Text. Ya están dando ya se está hablando del tema abiertamente por Netflix. Vemos a niños y niñas, sobre todo niños sexualizados, vestidos de mujer en los desfiles LGTB. Llevar en Brasil, ahorita no me acuerdo en otros países, llevar hombres y mujeres desnudos a una reunión de niños para que los vean y toquen esos cuerpos desnudos los niños de adultos, según ellos, para mostrar el arte. Al tú exponer las conferencias como Netflix y como esto que está en YouTube que sucedió en Brasil, lo que va a hacer es que se reproduzca viralmente y sacar del tabú el tema de la pedofilia. Entonces, una vez sacado el tabú, ya todo el mundo empieza a hablar de eso. Entonces, como resultado de la primera etapa de Overton, el tabú desaparece y el tema inaceptable empieza a discutirse. En el caso de Génesis, la serpiente sabía que si la tentación o engaño se humanizaba, se suavizaba, sería más aceptable para Adán, porque la serpiente primero tentó a Eva, porque la serpiente no podía combatir directamente a Adán. Entonces fue por el lado de Eva. Entonces,
para poder hacer caer a Adán, tenía que esa tentación humanizarla a través de su esposa. Si su esposa se lo decía, lo convencía. Entonces, ideas impensables, dice la ventana de Overton, como canibalismo, aborto, pedofilia, poligamia, matrimonio homosexual, incesto, etc., han sido y podrían ser sacados del tabú para ser impuestas mediante un lavado de cerebro. Bueno, el aborto ya está, la poligamia ya está, el matrimonio homosexual ya está, el incesto y la pedofilia ya están hace rato sacadas del tapete, del tabú. Entonces tenemos el primer paso para hacer una reingeniería en la sociedad, en la cultura y en la humanidad, técnica que la utilizó el diablo para destruir al hombre en el Edén y técnica que el diablo mismo sigue usando a través de sus agentes humanos. Pasar de lo impensable a lo revolucionario. La segunda etapa es pasar de lo revolucionario a lo aceptable. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Miren, la mujer lo impensable se le muestra como revolucionario, como un boom, y ahora está aceptándolo, lo impensable. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En esta etapa se sigue alentando al estudio académico de la pedofilia, alegando que la censura no genera conocimiento, o esto no es un tema religioso, así que estudiémoslo. En el caso de Génesis, la serpiente suele ser el científico, porque la Biblia dice que era más astuta, y la palabra astuta era que tenía una inteligencia superior de todo lo que había en la creación. Dice la serpiente era o representaba el científico, entre comillas, que le dice a Eva que puede saber tanto como Dios, que no debe privarse de adquirir ese conocimiento, aunque está prohibido por Dios. En la ventana de Overton, no importa si este tema tabú está prohibido por la religión, por Dios, por la ética, por lo que sea. Dicen, es un tema científico y punto. Llevémoslo y sigamos estudiándolo. Entonces, esto es para la etapa de lo revolucionario, llevarlo a lo aceptable. Luego, que se sigue enfatizando el tema académico científico, se introduce, dicen lo de la técnica de la ventana de Overton, se introduce un sentimiento de culpa en aquellos que no aceptan o no van a aceptar esta práctica de la pedofilia, ya que si alguna persona se niega a hablar de pedofilia, ello será considerado como un intolerante, un discriminador, etc. En TEDx, esta mujer decía que si no comprendemos a los pedófilos, se generará más abusos de parte de ellos. En otras palabras, esta mujer empezaba a culpabilizar a los que la escuchaban, diciéndoles, si ustedes no comprenden a los pedófilos, van a haber más abusos, trasladándole la culpa al público y a la sociedad. En el caso de Génesis, la serpiente intenta poner un sentimiento de culpa, tipo, Eva, yo te doy esta oferta, si no la tomas, no vas a ser como Dios, allá tú, la culpabilidad. En esta etapa se intenta también separar la palabra pedófilo de su significado, o sea, se pretende disociar la palabra verdadera usando un eufemismo más suave como boy lovers, girl lovers, o sea, amor por los niños, amor por las niñas, ya no pedófilo. Y en esta conferencia en TEDx, ella cuando empieza a hablar de la pedofilia, cambia la palabra pedofilia, cuyo significado real sería un enfermo mental que siente atracción pervertida por un menor, y lo cambia por una orientación sexual, por un sentimiento que ellos tienen sobre los niños. Entonces, en la segunda etapa, para pasar de lo revolucionario, cuando rompes el esquema y pasa a ser aceptado, se sigue utilizando el tema académico científico o pseudocientífico, se pone un sentimiento de culpa a las personas que no apoyan eso y se intenta suavizar el término pedofilia cambiándolo por otro más suave. En el caso de Génesis, la serpiente le dijo a Eva, no morirás, y pone un eufemismo para muerte, y le dice, serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Qué interesante, ¿no? Porque lo mismo que está haciendo la serpiente con Eva,
es lo que está haciendo con sus agentes humanos para hacer una reingeniería total en la sociedad, llámese ideología de género, aborto, feminismo radical, etc. Entonces tenemos la etapa 2 de lo revolucionario a lo aceptable. Una vez que pasa lo aceptable, viene una tercera etapa que es de lo aceptable a lo sensato. Lo aceptable a lo sensato, o sea, a lo cuerdo. Lo que era impensable hablar, ahora es totalmente cuerdo, juicioso, bueno, normal. Entonces pasa de lo aceptable a lo sensato. Génesis 3:6 decía, y vio la mujer que el árbol era bueno. Lo impensable, lo inaceptable, pasa a ser revolucionario y ahora a ser aceptado como bueno. Es decir, amados hermanos, que, como les decía, empieza lo impensable a querer implantarlo y aceptado como algo saludable, en este caso la pedofilia. En esta etapa es importante, dicen, promover ideas como las siguientes. El deseo de estar con niños está genéticamente justificado porque así nacieron. O sea, aquí están tratando de decirle a la gente que acepten estas prácticas, sea homosexualidad, pedofilia, que las acepten porque así vinieron genéticamente, así nacieron, no pueden cambiar. Empiezan a decir frases como, a veces una persona tiene que recurrir a eso, o sea, la práctica pedófila, porque no pueden controlar sus sentimientos. O un hombre libre tiene el derecho de percibirse como él quiere, en este caso como amante de los niños. Esto es avalado por antropólogos o científicos sociales, como ya nos dijeron al Perú, que en el gobierno hay unos científicos sociales que nos dicen qué hacer y qué no hacer, como lo hicieron en la pandemia, e inventan fobias estos científicos sociales. O sea, las ideas estas que van metiendo a la gente hayan cabida o fuerza con científicos sociales o antropólogos, donde, ¿cómo se llama? Donde empiezan como le digo una vez más, a darle el toque científico para que la gente lo acepte. Entonces, empiezan a estigmatizar desde la supuestamente ciencia a los adversarios, a los que nos oponemos a esas prácticas, a la gente de a pie que no quiere ser indiferente a este problema, los empiezan a tildar de fundamentalistas e inventan fobias. Estos científicos sociales, estos antropólogos, etcétera, como la falsa homofobia, que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ¿qué fobia inventarán para los que no estamos de acuerdo con la pedofilia? No lo sé. Pero de hecho que ya estamos en una de las etapas de la ventana de Overton. A esto, en esta etapa, para que llegue a ser aceptable esta práctica impensable, expertos y periodistas demuestran que durante la historia, o sea, empiezan a dar un fundamento histórico, que esto no es actual, sino que viene desde atrás. Entonces, expertos, periodistas, medios de comunicación demuestran, entre comillas, que durante la historia de la humanidad siempre hubo ocasiones en que las personas adultas sentían atracciones sexuales por los niños, como Grecia, Roma, y que eso era normal. Y empiezan a darle un nivel de aceptación a la gente. En el caso de Génesis, la serpiente ya no intenta, sino logra que Eva vea como sensato el desobedecer directamente a Dios. Lo impensable viene a ser revolucionario. Eva le abre el tabú, ¿verdad? Luego empieza a ser aceptado y luego empieza a ser sensato. Que estamos en esta etapa de sensatez. Es bueno esto. Increíble cómo puede cambiar, cómo se puede hacer una reingeniería en las culturas y en la sociedad. Entonces la serpiente no intenta, sino logra que Eva vea como sensato el desobedecer directamente a Dios. Dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Era bueno, dice, para comer, que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto, comió Eva y dio también a su marido, el cual así comió como ella, y murieron. Entonces, ya tenemos el tercer paso, que es pasar de lo aceptable a lo sensato. Y luego busca esta técnica, pasar de lo sensato a lo popular. Génesis 3:5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios.
La idea es promover en esta etapa la práctica abiertamente, promover esta práctica de pedofilia abiertamente. Los medios de comunicación, con la ayuda de personas conocidas, famosos, cantantes, políticos, aún líderes religiosos, escucha bien, empiezan a hablar abiertamente de la pedofilia en todos los medios de comunicación. Este fenómeno empieza a aparecer en películas como Netflix, que ya hablé, con esta película famosa Cuties. Empiezan a verse o escucharse en letras de canciones populares, en videos como WhatsApp, etc. Entonces, empieza a pasarse ya de lo sensato, lo cuerdo, lo normal, a lo popular. Empieza a practicarse eso. Esto ha pasado con el aborto, esto ha pasado con la ideología de género y la homosexualidad o las perversiones sexuales en todos sus matices. En el caso de Génesis, la serpiente convence a Eva que iba a ser como Dios, que es popular ser como Dios, o mejor dicho, que es popular ser tú Dios mismo, que es popular independizarse de Dios, que es popular desligarse de Dios, porque eso es fundamentalismo, eso es retrógrado. Génesis 3:5 dice, la serpiente le decía a Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Eva, sé popular, está de moda ahora ser tu propio Dios, ¿verdad? Entonces ya tenemos el cuarto paso, dije 5, que es pasar de lo sensato a lo popular. Y una vez que ya lo popular, o sea, la gente, la sociedad, yo lo acepta, viene el quinto paso, que es de lo popular a lo político o legal. Lo político o legal. Aquí, en esta etapa, supone ya empezar a preparar una legislación para legalizar, en este caso, la pedofilia o el aborto o el matrimonio homosexual o la adopción homoparental. Entonces, los grupos que presionan, las élites que presionan, se consolidan en el poder, generalmente político, empiezan a publicar a través de los medios de comunicación, supuestamente a través de encuestas empiezan a confirmar un alto porcentaje de partidarios de la legalización de la pedofilia en la sociedad, y en la conciencia pública se establece un nuevo dogma. Prohibido, la prohibición de la pedofilia está prohibida. La prohibición de la pedofilia está prohibida. Se busca, escucha bien, poner nombre de ley para acallar la conciencia de los pedófilos, de la sociedad, de los políticos. Al tú legalizar, en este caso, la pedofilia, la gente piensa que si está en la ley o si la ley lo permite, está bien. Cuando sabemos que las leyes del mundo muchas veces van en contra de la verdadera justicia. Por ejemplo, las leyes nazis. El aborto, por más legal que sea, el aborto es asesinato a un ser humano. En la etapa de pasar de lo popular, de que la gente lo acepte, a lo político, a hacerlo ley, la sociedad ya ha sufrido aquí en esta etapa una ruptura, pues las normas de la existencia humana se han alterado o han sido destruidas con la adopción de estas leyes pervertidas. En el caso de Génesis, la serpiente convence a Eva a comer del fruto prohibido con su esposo, y esto sucedió. Dice Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Luego Dios, dice la Biblia, los llama a cuentas, y ellos ya estaban muertos físicamente y espiritualmente delante de Dios. Habían roto su relación con Dios. La ventana de Overton o la técnica de Overton. ¿Cómo pasar o cómo cambiar una idea o una acción impensable a hacerla ley? ¿Cómo pasar de lo impensable a lo revolucionario? De lo revolucionario a lo aceptable, de lo aceptable a lo sensato, de lo sensato a lo popular, que todo ya el mundo lo acepte y lo practique, y hacerlo ley, para acallar la conciencia de los que practican eso y para estigmatizar y violentar a aquellos que van en contra de esta práctica. En este caso, como hemos puesto el ejemplo de la pedofilia. Ya hablando más estrictamente, esta técnica
Acuérdense que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra lo que está atrás de ello. La palabra del Señor dice que el príncipe de este mundo, o sea, el diablo, opera en los hijos de desobediencia. Lo mismo que hizo la serpiente, la misma técnica de manipulación y engaño que la serpiente utilizó para con Eva, de algo impensable, algo tabú, algo cerrado totalmente, algo que ya no se debía hablar porque estaba muy claro, porque Dios le había hablado muy claro a Adán y Eva, empieza la serpiente a hablar ese tema tabú. Lo que debió hacer Adán, en este caso Eva, es a rajatabla callar a la serpiente y decirle: Dios, yo no hablo más de este tema porque Dios me lo tiene muy claro, y se cerró el asunto. El problema de ella es que empezó a hablar del tabú y empezó a pasar de lo revolucionario a lo aceptable, y sabemos toda la historia. ¿Esto está pasando actualmente en nuestra sociedad, en este mundo? Sí. Si ustedes se dan cuenta, el tema del aborto, el tema de la homosexualidad, de la ideología de género, ya ha calado muy profundamente en la gente. Hace poco, una hija de una amiga, de una hermana en Cristo, me contó que ella trabajaba en una tienda comercial de la zona, y que un hombre vestido de mujer, que se sentía mujer, que se percibía como mujer, entró al baño de mujeres estando una señora ahí. Obviamente él era biológicamente hombre, pero estaba disfrazado o vestido de mujer, a lo que la señora reaccionó fuertemente. Entonces esta persona vestida de mujer sale y empieza a reclamarle y a amenazar a la tienda con denunciarlos por discriminación. A lo que esta hija de esta hermana en Cristo me pide un consejo y me dice qué hubiera hecho. Y entonces yo le dije: es muy fácil. Le hubieras pedido tu DNI, y lo más probable es que su DNI aparezca el nombre de hombre y el sexo de varón. Así que legalmente esa persona no debía estar en ese baño. Lo que quiero decir también es que en el caso de esta hermana en Cristo, su jefa se le fue encima, le dijo homofóbica y tanta cosa. La pregunta es, ¿le consultaron a un abogado? También, no ha debido dejar que esa persona entre en el baño de mujeres, etc. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hemos creído esas cosas? Por la técnica de la ventana de Overton. Han manipulado de tal manera a la sociedad, a nuestra cultura, que están dejando de lado todos los valores tradicionales, todos los valores de Dios, todas esas virtudes, por todas estas perversiones. Si alguien quiere ser homosexual, es su problema, pero no nos pueden obligar a nosotros, mediante una ley, a que los aceptemos en sus fantasías y en su subjetividad. Amados hermanos, ¿por qué yo hablo de todo esto? ¿Para simplemente enseñarle la técnica de Overton? No, sino que vivimos en tiempos tan, pero tan difíciles, que en estos momentos, que sería otro tema ya de hablar, en estos momentos, líderes religiosos, quizás de la iglesia que tú congregas, están aceptando y van a aceptar todos estos temas, desde el aborto a la homosexualidad. Estimados hermanos, Michelle Bachelet es presidente de Chile, a través de la ONU, quiere que todas las religiones se sometan a los supuestamente derechos humanos que la ONU va a establecer, y está diciendo que, si bien es cierto, no van a tocar nuestros libros sagrados, lo que sí quieren es quieren que los reinterpretemos para que se acuden a estos derechos: derecho al aborto, derecho al matrimonio homosexual, derecho a la adopción homosexual. Y quién sabe, porque vamos ya en camino, porque ya se está dando, ya se abrió el tabú, ya se puso en el nivel revolucionario y hasta aceptable el tema de la pedofilia. Entonces, ¿por qué yo hablo todo esto? Porque la serpiente está engañando y va a engañar aún a la iglesia del Señor. Por eso es necesario saber cómo nos están bombardeando a través de películas, de series, de gente famosa, etcétera, etcétera. Y para terminar, la única manera de saber lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo manipulado o engañoso,
es cuando tú conoces bien la palabra de Dios y tienes tiempo con Dios, comunión con Dios. Así que, estimados hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde están queriendo hacer una reingeniería cultural y social. La Biblia dice que el anticristo va a cambiar las tradiciones de las familias, las va a cambiar todos los valores de Dios. A lo malo le van a llamar bueno y a lo bueno malo. Esto va a ser, esto ya lo está trabajando. Lo está trabajando desde las Naciones Unidas, desde la Organización Mundial de la Salud, etc. Así que, una vez más, sigue en comunión con Dios, restablece tu comunión con Dios. La Biblia dice, el que es santo, santifíquese todavía. El Señor viene. Vamos a orar a Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Te adoramos, te bendecimos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a discernir cuando la serpiente intente engañar a nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos con tu presencia a poder resistir, Dios mío, todos estos ataques, esta reingeniería social que quieren hacer a nivel mundial con muchas prácticas anticristo y antidios. Señor, ayúdanos a preparar a nuestros hijos, a los jóvenes de nuestras iglesias, a nuestros familiares que están siendo bombardeados y manipulados posiblemente por estas técnicas. Hay muchas técnicas, pero esta es una de ellas. Te pedimos, Señor, que tengamos la actitud, no la que tuvo Adán y Eva, sino la que tuvo el Señor Jesucristo cuando enfrentó a la serpiente en el desierto. Con un escrito está, escrito está, escrito está. Que tu palabra, Señor, sea nuestra única fuente infalible, inerrante y autoritativa para nuestra vida, Señor. Se vienen tiempos sumamente engañosos. Tu palabra dice que tú vas a permitir que poderes engañosos, Señor, embauquen a las personas porque no recibieron la verdad tuya, Señor. Y como juicio y castigo les permite ser engañados. Pero aquí estamos, Señor, un pueblo que no va a permitir eso, que va a estudiar tu palabra, que va a escudriñar tu palabra para no dejarnos engañar. No importa si los políticos lo aceptan, si lo hacen ley. No importa si la sociedad lo acepta por entero. No importa, Señor, si aún líderes religiosos en quienes confiamos aceptan esas prácticas anti Dios y anticristo. Nosotros, Señor, no lo haremos. Permaneceremos con tu ayuda en las verdades tuyas. Señor, ven pronto, Señor, porque las cosas van a cambiar, Señor. Las tinieblas, Dios mío, están operando de manera fuerte, Señor. Gracias, porque en medio de todo, tú nos vas a proteger y nos vas a guardar. Porque la obra que empezaste en nosotros, tú mismo la terminarás hasta el día de Jesucristo. Fiel es el que llama, el cual también lo hará. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo oramos así. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Comenta, comparte la prédica. Va a estar colgada en YouTube. Y Dios mediante, nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.